Un susurro de oscuridad, un eco de tiempos antiguos. Presentamos a la mujer vampiro, una figura envuelta en misterio y leyenda. Los primeros años del siglo XX en México fueron una época de inmensos cambios y agitación. La revolución había dejado cicatrices profundas en la sociedad, y el país estaba en un estado de transformación constante. Los ecos de la revolución aún resonaban, mientras que los susurros de antiguas leyendas persistían en las sombras. En este ambiente de incertidumbre y superstición, las historias de lo sobrenatural encontraban terreno fértil. Fue en este periodo tumultuoso que comenzó a circular la historia de Juana María Barragán, una mujer conocida como la mujer vampiro. Su nombre se convirtió en sinónimo de misterio y temor. Los detalles sobre su vida antes de su internamiento están envueltos en misterio. Algunos dicen que provenía de una familia adinerada, mientras que otros afirman que su origen era humilde. Lo que se sabe es que Juana afirmaba ser un vampiro. Sus pronunciamientos estaban llenos de miedo y convicción. Decía que había vivido durante siglos, alimentándose de la sangre de los vivos para mantener su juventud eterna. Sus afirmaciones, inquietantes y extrañas, pintaban la imagen de una mujer aparentemente desconectada de la realidad. Sin embargo, su mirada intensa y su comportamiento errático hicieron que muchos creyeran en sus palabras. Estos pronunciamientos, susurrados de boca en boca, finalmente llegaron a oídos de las autoridades. Los rumores se esparcieron rápidamente, creando una atmósfera de miedo y desconfianza. Temerosos e incapaces de comprender sus afirmaciones, solo vieron locura. Las autoridades, atrapadas entre la superstición y la ciencia emergente, no sabían cómo manejar la situación. El destino de Juana estaba sellado. Fue considerada una amenaza para la sociedad y confinada dentro de los muros del Hospital Psiquiátrico de la Castañeda. Allí, su historia se convirtió en una leyenda, un recordatorio de los límites entre la realidad y la fantasía, y de cómo la sociedad lidia con lo inexplicable. Sombras de La Castañeda, un hospital sumido en el tiempo. La Castañeda, un nombre sinónimo de esperanza y desesperación, fue la principal institución psiquiátrica de la Ciudad de México a principios del siglo XX. Establecido en 1910, fue concebido como un faro de progreso, un lugar donde los enfermos mentales pudieran recibir atención compasiva. Sin embargo, la realidad fue mucho más sombría. Superpoblada e infrafinanciada, la Castañeda se convirtió rápidamente en un vertedero para los no deseados de la sociedad. Los pacientes, independientemente de su diagnóstico, eran sometidos a condiciones deplorables. El hospital, concebido como un santuario, se convirtió en una prisión de abandono. Fue en este entorno opresivo que Juana María Barragán, la supuesta mujer vampiro, se encontró confinada. ¿Por qué no hay más personas hablando sobre las atrocidades de los tratamientos psiquiátricos del siglo XX? Tras las rejas de hierro, en lugares oscuros y olvidados por la sociedad, se desarrollaban las duras realidades del tratamiento de principios del siglo XX. El mundo de la psiquiatría de principios del siglo XX estaba muy lejos de la comprensión matizada de la salud mental que tenemos hoy. En lugar de empatía y cuidado, los pacientes a menudo enfrentaban métodos inhumanos. Los tratamientos eran a menudo crudos y brutales, basados más en la contención que en intentos genuinos de curación. Las prácticas incluían restricciones físicas severas y métodos que hoy consideraríamos tortura. La Castañeda, trágicamente, no fue una excepción. Este asilo, como muchos otros, se convirtió en un lugar de sufrimiento y desesperación. Dentro de esos muros, los pacientes soportaron una serie de tratamientos horribles. Los baños de hielo, que sumergían a los pacientes en agua helada con la esperanza de enfriar sus mentes perturbadas. La terapia de choque insulínico, que inducía convulsiones con la esperanza de reiniciar el cerebro, y la terapia de electrochoque eran comunes, y su uso se pretendía más para someter que para curar. Estas prácticas eran vistas como soluciones rápidas a problemas complejos. Estas prácticas, a menudo administradas sin consentimiento, dejaron cicatrices físicas y psicológicas duraderas en los pacientes sometidos a ellas. Las secuelas de estos tratamientos se sintieron durante décadas, afectando no solo a los pacientes, sino también a sus familias y comunidades. La falta de regulación y supervisión permitió que estos métodos inhumanos se perpetuaran.
Los hospitales psiquiátricos de la época eran más prisiones que centros de tratamiento. Los pacientes eran tratados como prisioneros, sin derechos ni dignidad. La sociedad prefería ignorar su existencia, relegándolos a la periferia. El personal médico, a menudo mal capacitado y sobrecargado de trabajo, recurría a estos métodos extremos por desesperación y falta de alternativas. La ciencia médica de la época no comprendía plenamente las enfermedades mentales, y los tratamientos reflejaban esa ignorancia. Los pasillos oscuros y lúgubres de estos hospitales eran testigos silenciosos del sufrimiento de miles de personas. Las historias de estos pacientes, muchas veces olvidadas, son un recordatorio de la necesidad de tratar a todos los seres humanos con dignidad y respeto. Hoy, miramos hacia atrás con horror y asombro, reconociendo los errores del pasado y esforzándonos por no repetirlos. Afortunadamente, la psiquiatría ha avanzado enormemente desde entonces. Los tratamientos modernos se centran en la empatía, el cuidado y la comprensión. La terapia y los medicamentos actuales buscan ayudar a los pacientes a llevar vidas plenas y significativas, en lugar de simplemente contener sus síntomas. Aunque aún queda mucho por hacer, hemos recorrido un largo camino desde los días oscuros de la psiquiatría de principios del siglo XX. Recordar estos tiempos difíciles es crucial para no olvidar las lecciones aprendidas y seguir avanzando hacia un futuro más humano y compasivo. La historia de la psiquiatría es una historia de evolución y cambio, y debemos continuar trabajando para mejorar la vida de aquellos que sufren enfermedades mentales. Para comprender completamente el caso de Juana María Barragán, es esencial analizarlo desde múltiples perspectivas teóricas. A continuación, exploramos cómo diversas disciplinas podrían interpretar su condición y comportamiento. Desde el punto de vista psiquiátrico, Juana María Barragán podría haber sufrido de un trastorno psicótico, como la esquizofrenia. Este trastorno se caracteriza por delirios y alucinaciones, donde el individuo pierde contacto con la realidad. Los psiquiatras de la época, sin los conocimientos y herramientas modernas, recurrían a tratamientos invasivos como la terapia de electroshock y la lobotomía para intentar controlar estos síntomas. Hoy en día, el enfoque sería muy diferente, con tratamientos basados en medicamentos antipsicóticos y terapia cognitivo-conductual. Desde una perspectiva psicoanalítica, las afirmaciones de Juana sobre ser un vampiro podrían interpretarse como una manifestación simbólica de conflictos internos no resueltos. Sigmund Freud podría haber visto en sus delirios una representación de deseos reprimidos o traumas infantiles. El tratamiento psicoanalítico se centraría en explorar estos conflictos subyacentes a través de la libre asociación y el análisis de sueños. La neurociencia moderna podría ofrecer una explicación basada en la disfunción neurológica. Estudios actuales sugieren que anomalías en ciertas áreas del cerebro pueden contribuir a la aparición de delirios y creencias falsas. Desde la antropología cultural, el comportamiento de Juana podría ser visto en el contexto de las creencias y mitos de su tiempo y cultura. La sociología examinaría cómo las estructuras sociales y las dinámicas de poder influyeron en el tratamiento y la percepción de Juana. Una perspectiva histórica proporcionaría contexto sobre las prácticas médicas y psiquiátricas de la época. La historia del Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, donde Juana fue internada, es un testimonio de las condiciones y tratamientos que los pacientes mentales enfrentaron. Cada una de estas disciplinas ofrece una visión única y valiosa para comprender el caso de Juana María Barragán, la mujer vampiro. Al integrar estas perspectivas, podemos obtener una comprensión más completa y matizada de su experiencia y las circunstancias que la rodearon. Esta integración no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también puede informar mejores prácticas y enfoques en la atención de la salud mental hoy en día. Susurros en la oscuridad. Los delirios y sus orígenes. Los delirios, aunque a menudo desconcertantes para quienes no los experimentan, no son sucesos aleatorios. A menudo tienen sus raíces en experiencias de la vida real, aunque retorcidas y distorsionadas a través del lente de una mente que lucha por sobrellevar la situación. El trauma, el abuso o incluso una condición médica subyacente podrían haber contribuido al desarrollo de los delirios de Juana. Sus afirmaciones de vampirismo, aunque fantásticas, podrían haber sido su forma de expresar miedos profundamente arraigados, ansiedades
o incluso sensaciones físicas que no tenía el vocabulario para articular. El peso del estigma. El trato de la sociedad a los enfermos mentales. La historia de Juana, aunque única en sus detalles, es trágicamente común en su contexto más amplio. A lo largo de la historia, las personas que experimentan problemas de salud mental han sido marginadas, temidas y etiquetadas como diferentes. Este miedo, a menudo alimentado por la ignorancia y la incomprensión, ha llevado a la estigmatización y al maltrato de innumerables personas. En lugar de ser recibidos con compasión y comprensión, quienes se enfrentan a enfermedades mentales han sido objeto de crueldad, abandono e incluso abusos. Más allá de las rejas, el legado de la Castañeda y el amanecer del cambio. El Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, un lugar que alguna vez simbolizó tanto la esperanza como la desesperación, cerró sus puertas en 1968. Su legado sigue siendo complejo, un crudo recordatorio de una época en la que las enfermedades mentales estaban envueltas en el estigma y la incomprensión. Afortunadamente, el campo de la atención de la salud mental ha hecho progresos significativos desde los días de la Castañeda. Nuevos medicamentos, terapias y una mayor comprensión de las complejidades del cerebro humano han allanado el camino para enfoques de tratamiento más humanos y eficaces. Una luz en la oscuridad, la promesa de la atención moderna de la salud mental. La atención moderna de la salud mental hace hincapié en la empatía, la comprensión y los tratamientos basados en la evidencia. El enfoque ha pasado de la mera contención a la curación genuina, reconociendo que las personas con enfermedades mentales merecen dignidad, respeto y la mejor atención posible. Si bien aún existen desafíos y estigmas, el progreso realizado en este campo es innegable. Ahora tenemos una mayor comprensión de los factores biológicos, psicológicos y sociales que contribuyen a las enfermedades mentales, lo que permite planes de tratamiento más personalizados y eficaces. Un llamado a la compasión, abrazando la empatía y la comprensión. En un mundo donde la conexión humana es más crucial que nunca, debemos recordar la importancia de ponernos en el lugar del otro. La historia de Juana María Barragán, la mujer vampiro, es un escalofriante recordatorio del costo humano de la ignorancia y el miedo. Su vida nos enseña que el desconocimiento y la falta de comprensión pueden llevar a consecuencias devastadoras. Pone de relieve la importancia de abordar las enfermedades mentales con empatía, compasión y un compromiso con la comprensión científica. No solo debemos reconocer la existencia de estas condiciones, sino también esforzarnos por entenderlas profundamente. A medida que avanzamos, debemos seguir desafiando los estigmas que rodean a la salud mental, abogando por un mayor acceso a la atención y apoyando la investigación que nos permita comprender mejor las complejidades de la mente humana. Es esencial que rompamos las barreras que impiden a las personas buscar la ayuda que necesitan. Solo entonces podremos esperar crear un mundo en el que las personas como Juana María Barragán no sean recibidas con miedo y encierro, sino con la compasión y la atención que merecen. Un mundo donde cada individuo es valorado y comprendido, y donde la empatía y la ciencia trabajan juntas para mejorar nuestras vidas.